Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. En esta emisión de Somos Iglesia, espera el escudo de León XIV, un reclamo a la unidad. León XIV, hay que sensibilizar a la Iglesia latina. Ven a las prostitutas como repugnantes, como enfermas, y eso no es verdad. Estafas. Requisados más de 16,5 millones de souvenirs ilegales desde el inicio del jubileo. El Vaticano acoge el estreno de La Última Cena de The Chosen. Un cálido saludo para todos ustedes. Bienvenidos a este programa Somos Iglesia, un informativo que recoge las noticias más importantes en torno a la Iglesia Católica. Padre Carlos, ¿cómo está usted? Muy bien, Miriam, una alegría poder compartir contigo este espacio y hacer algún análisis desde la perspectiva de la fe, porque a veces vemos que hay cierta lectura sobre la Iglesia, pero no una comprensión sobre la misma, y de esto se necesita una lectura más creyente, una lectura de fe sobre las noticias que genera el Vaticano, sobre las noticias que genera ahora el nuevo Papa, sobre el cual el mundo ha puesto reflectores, y hay mucha expectativa, sobre todo por toda la polarización que hay en distintas latitudes del planeta, y por este llamado a la unidad que desde el principio nos ha invitado el Papa León XIV. Padre, debido a la enfermedad del Papa Francisco, su muerte y después el cónclave, el jubileo ha quedado un poquitico como eclipsado por todas estas noticias, pero es un hecho muy importante, algo que no podemos dejar pasar este año. Así es verdad, la palabra jubileo viene de júbilo, de alegría, y es un año de gracia de la que nos hablan ya los textos del Antiguo Testamento, donde en principio era cada 50 años y cada 7 semanas de años, 49 al siguiente año, el 50 año jubilar, donde se condonaban las deudas, se liberaban los esclavos, se dejaba descansar la tierra, y era un periodo de celebración. Ahora la Iglesia, tomando toda esta tradición bíblica y del pueblo de Dios, ha retomado los jubileos que son ordinarios cada 25 años y jubileos extraordinarios como el que convocó el Papa Francisco, el de la Misericordia, en el año 2016. Ahora tenemos este jubileo ordinario 2025 y probablemente tengamos un jubileo extraordinario en el año 2033. No tenemos que esperar otros 25 años, sino que será el 2033. Ya lo hablan y probablemente va a ser así por los 2000 años del nacimiento del Redentor. Entonces, de la muerte del Redentor, el año 2033, entonces probablemente tenemos otro jubileo de carácter extraordinario. Padre, yo pienso que hay muchas personas que ven un poquitico como con desaire o algo de desprecio esto de las indulgencias, cuando es un regalazo el que nos da la Iglesia de poder nosotros ganar el perdón por nuestros pecados, ¿no? O sea, el perdón lo obtenemos en el sacramento de la reconciliación o sacramento de la misericordia, pero queda, digamos, una pena por pagar, para decirlo de alguna manera, y yo siempre coloco el ejemplo, tú clavas en la pared y sacas el clavo en el sacramento de la reconciliación, pero hay que hacer el resane en la pared, y eso es un poco la indulgencia, de una manera muy gráfica, el perdón de la pena temporal merecida
con ocasión de nuestro pecado. Claro, el sacerdote nos perdona, pero queda una historia de un dolor que hemos causado a otra persona, de un dolor que nos hemos causado nosotros mismos, de un daño que hemos generado a la sociedad, y en ese sentido la indulgencia cobra sentido, fuerza. Fue un poco desacreditada en el medioevo porque se comercializó con ella, pero en la más pura doctrina de la Iglesia la indulgencia tiene mucho valor, sobre todo en los años jubilares. Padre, qué tan interesante eso que acaba usted de decir. Realmente yo nunca lo había escuchado o lo había entendido de esa manera, que queda algo en nosotros después de haber cometido, así nos confesemos, algo que nosotros, haber hecho sufrir a otras personas, en fin, haber nosotros mismos, habernos infligido un daño, es que haberle dado un dolor al Señor. El pecado fundamentalmente nos daña a nosotros, daña a otras personas. Una persona desbarató por su lengua, estoy colocando un ejemplo del matrimonio, ella puede arrepentirse y será perdonada, pero queda una reparación por ese matrimonio que dañó por su lengua o porque se metió en esa relación, aunque luego se haya arrepentido. Ahí necesitamos ganar la indulgencia. Qué bonito eso. Y se pueden ganar indulgencias para seres queridos que fallecieron, ¿no? También hay la indulgencia por terceros, y de hecho está muy en la línea de las llamadas almas martiriales, o las almas que ofrecen sus sacrificios, sus dolores, su sufrimiento de manera redentora por otras personas. Jesús es el Redentor por todos. Decimos por muchos en el sentido de que es el que quiere acoger la redención, pero es la totalidad si la quisiéramos acoger. Nosotros podemos ofrecer redentoramente, y la Iglesia ha entendido esto, el sufrimiento es redentor. Hay dos maneras de sufrir, y vale la pena que entremos en materia en esto. Uno, sufrir renegando, maldiciendo la vida, amargándose, y ese sufrimiento pierde totalmente su valor. O uno puede asumir un sufrimiento involuntario, no somos masoquistas, no buscamos sufrir, y ofrecerlo, la conversión de los pecadores, la santificación de los hijos, el cambio de vida de un esposo, la santidad de los sacerdotes. Hay tanto ofrecimiento para hacer. En la Eucaristía, por excelencia, uno ofrece, yo ofrezco mucho por los enfermos, los países en guerra, los moribundos de ese día, el sufrimiento de tanta gente alejada de Dios, la juventud. Entonces tenemos muchos motivos, los pobres, los desempleados, porque uno ve en la gente, entonces ahí no estamos solos, ni somos individualistas. Y es cuando entendemos el poder, por ejemplo, de un contemplativo, cuando está unido espiritualmente al dolor de toda la humanidad y ofrece redentoramente su oración, su trabajo, sus penas, sus sacrificios por todos los demás. Eso da mucha esperanza a una mamá o a una esposa que tuvo, por ejemplo, sí, un marido, un esposo muy alejado de Dios, o que no tuvo una buena vida, saber que de pronto ganando indulgencias, un año, cada que la Iglesia nos permite esto, de pronto le puede ayudar a que salve su alma, ¿no? Yo pienso, lo ideal es que uno se alimente por uno mismo y no otro se vaya a alimentar por pero ya murió, ya no, sí. Entonces ya uno es como lo que puede hacer desde acá. Lo que puede hacer desde acá, exactamente, y démosle, sobre todo esta idea, mucha gente no ha descubierto que desde Cristo el sufrimiento adquirió un sentido. Antes de la persona de Cristo el sufrimiento era un absurdo en la vida del ser humano, pero desde Cristo el sufrimiento ofrecido con fe y amor es redentor. Y lo digo porque es que la sociedad, la cultura, la mentalidad dominante nos prepara para el éxito, el triunfo, pero nunca nos habla del fracaso, nunca nos habla de la frustración, nunca nos habla del sufrimiento que nos viene sin quererlo. Es que nadie es masoquista, nadie quiere sufrir per se, pero el sufrimiento de la enfermedad, el sufrimiento de una quiebra económica, el sufrimiento con la ocasión de la muerte de un ser querido, el sufrimiento porque las cosas en la vida no resultan como uno quiere, por un divorcio, todo esto ofrecido con fe y amor tiene un sentido redentor por nosotros, por la familia y por quienes los ofrezcamos. Bueno, ahora sí vamos a empezar en forma este informativo. El Papa León XIV dio a conocer en días pasados el escudo y el lema de su pontificado. Por un lado, el azul y el lirio del escudo papal están por la Virgen, pero por otro, León XIV ha decidido reflejar en su diseño su pertenencia con la Orden Agustina.
Por eso hay un corazón ardiente atravesado por una flecha. Es una figura que representa simbólicamente las palabras de San Agustín: «Has herido mi corazón con tu amor», palabras recogidas en el libro de las Confesiones. Otro símbolo es el libro. Este simboliza la palabra de Dios y su capacidad de transformar el corazón de cada hombre, como ocurrió con San Agustín. El lema elegido es muy simbólico. Significa: en el único Cristo somos uno. Es un fuerte reclamo al diálogo y a la unidad de la Iglesia. También viene de San Agustín, concretamente del sermón que hizo sobre el Salmo 127. ¿Qué tan importante es dentro de un pontificado el escudo, el lema? Por la tradición de la Iglesia es muy importante porque hay toda una teología, toda una mirada espiritual, toda una mirada pastoral, y fue el mismo lema que el Papa León viene utilizando desde que fue nombrado obispo para la diócesis de Chiclayo, en el norte del Perú. Vemos primero un acento mariano, vemos un acento bíblico y vemos un acento muy agustino en ese corazón traspasado, y en ese lema bellísimo, bellísimo, muy corto: in illo uno unum, que significa en el que es uno, todos somos uno, o en el que es único, que es la persona de Jesús, todos somos uno. Y en el fondo es reconocer, nadie es capaz de aglutinarnos, de convocarnos en la unidad, ningún ser humano, ninguna ideología, solo la persona de Jesús, desde su amor y desde su entrega total, es capaz de convocarnos en una plena comunión de vida, en una unidad de una fraternidad universal. Ya San Pablo a los Gálatas había dicho: todos somos uno en Cristo, ¿no? Todos somos uno en Cristo, y más lo había dicho Jesús en la oración sacerdotal de Juan capítulo 17, que todos sean uno para que el mundo crea. En el fondo, las divisiones religiosas atentan contra la credibilidad de la fe en un Dios amor, en un Dios unidad, en un Dios fraternidad. Y en nuestro, precisamente, el Papa está diciendo, aunque seamos distintos en esa divergencia de carismas, tenemos que buscar la comunión, entendiendo que la Iglesia ya es una imagen más personal. La Iglesia es como un hermoso jardín lleno de numerosas flores, donde todas cumplen su misión, embelleciendo el mundo. Padre, por ahí había una polémica porque alguien decía que el Papa no es de todos, que el Papa es solo de Dios, ¿no? El Papa no pertenece a todos, es solo de Dios. ¿Usted qué dice? A ver, el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, pero es el vicario para la humanidad. Es el que nos confirma en la fe y el que nos confirma en la unidad. Piénsese que en América Latina, en los últimos 100 años, porque no hay un principio de unidad, hay 50.000 iglesias, hay 50.000 teologías, hay 50.000 cultos que no son exactamente iguales el uno con el otro. En la Iglesia hay una unidad litúrgica, hay una unidad teológica, una unidad doctrinal, una unidad moral, y todo esto es alrededor de esta figura tan especial de Pedro, que está llamado a confirmarnos en la fe, y este principio de unidad o comunión de todos, porque si no fuera así, nos pasaría como las iglesias evangélicas, que en 100 años están absolutamente atomizadas o fragmentadas, y la Iglesia Católica en 2000 años estaría también totalmente atomizada. Se ha conservado alrededor de la figura del papado. Por eso hay que cuidar mucho y orar mucho por un papa para que sea muy asertivo en sus declaraciones, muy prudente, que convoque mucho la unidad, y creemos que Dios ha escuchado las plegarias, dándonos un papa que uno ve de entrada, un hombre prudente, sereno, armónico, tranquilo. Exactamente. Y continuando con el Papa León XIV, les contamos que él dijo que hay que sensibilizar a la Iglesia latina. El Papa estaba visiblemente contento de estar con los católicos de ritos orientales que vinieron a Roma para ganar el jubileo. Benvenuti a Roma. Sono felice di incontrarvi e di dedicare ai fedeli orientali uno dei primi incontri del mio pontificato.
El Papa recordó que León XIII ya dijo hace un siglo que los católicos de rito latino debían respetar los usos y maneras de los orientales. Es más, retomó las palabras del Papa Francisco para recordar que se debe aprender de ellos sobre la sinodalidad, liturgia y tradición espiritual. Occorre sensibilizzare i latini. In questo senso chiedo al Dicastero per le Chiese orientali, che ringrazio per il suo lavoro, di aiutarmi a definire principi, norme, linee guida attraverso cui i pastori latini possano concretamente sostenere i cattolici orientali della diaspora. Muchos de los católicos de rito oriental han tenido que abandonar sus hogares. De hecho, desde hace décadas, Oriente Medio está vaciándose de cristianos. Por eso esta audiencia también fue una ocasión para pedir por la paz. De hecho, uno de los momentos más esperados fue cuando el Papa saludó al líder de la Iglesia greco-católica ucraniana, que vino a Roma para este encuentro. Bueno, Padre Carlos, explíquenos qué esta noticia, qué significa eso de sensibilizar a la Iglesia latina. A ver, nosotros seguimos el rito latino romano, la forma como celebramos la Eucaristía, los sacramentos, pero hay ritos que a lo largo de la historia han ido sufriendo transformaciones y la Iglesia los ha respetado, los ha valorado, ellos han continuado independientemente de la ritualidad. Hay una plena comunión con el romano pontífice, lo reconocen así. Además del rito romano católico que nosotros en Occidente conocemos, hay 23 ritos, sobre todo en el mundo de Oriente. Coloco un ejemplo. Estando por una circunstancia de familia visitando a un tío en Toronto, tuve la oportunidad de estar en una Eucaristía de rito siro-malabar allá en Toronto. Es muy propio de los indios, gente de la India, católicos de la India que siguen el rito siro-malabar. Estuve en la parroquia de San Charbel. Siguen el rito maronita, que es muy propio de los libaneses. Pero si tú miras, los egipcios tienen el rito copto, o si tú miras, los ucranianos tienen el rito ortodoxo oriental en Ucrania, en Rusia. Entonces son ritualidades diferentes. Los armenios también tienen su rito. El Papa plantea en este jubileo de estas iglesias que están en comunión con Roma, con el Papa, pero con ritos litúrgicos propios, cómo muchos de ellos por la guerra se han venido a la diáspora o al exilio al occidente y cómo sacerdotes católicos debemos de acompañar, sobre todo están en Europa, respetando la ritualidad de comunidades enteras que, repetimos, por la guerra se han venido a occidente. Y creo que es un signo de los tiempos donde descubrimos no solamente la acogida con ellos, sino aprender de la riqueza litúrgica, la riqueza de signos que hay en cada uno de los ritos que ellos siguen y que han ido depurando, madurando a lo largo de los siglos. Padre, hay mucha diferencia entre los ritos, la liturgia de estas iglesias de Oriente y nosotros, la iglesia latina. Tú ves, por ejemplo, en una iglesia ortodoxa, lo que llaman el iconostasio, para nosotros es una recarga de iconografía, de iconos de orden bizantino, distintos de las imágenes que manejamos en Occidente, pero donde el color, la mirada, el tamaño de la cabeza, la posición de las manos, tiene toda una simbología desde el punto de vista no solamente del arte religioso, sino de la misma teología que transmite un icono. En las mismas lámparas que ellos tienen, por ejemplo, en las iglesias ortodoxas. Cuando estuve en esta iglesia de rito sino-malabar con gente de la India, pues con mucho respeto me acerqué. Uno ve que hay mucha oración litánica, largas, que por ejemplo nosotros desconocemos, no entendía la lengua propiamente de ellos, pero con un profundo respeto celebré lo que es la Eucaristía para esta comunidad de indios en Canadá, no hindúes porque hindúes es la religión, India es la etnia de gente de la India y tienen este rito siro-malabar y también el rito siro-malankar.
Entonces es conocer, y esto es todo el mundo, es que en 2000 años de historia, de tradiciones, es mucho lo que se ha avanzado en la iglesia y tratando de conservar esta unidad, ellos ahora peregrinan a Roma para estar en el jubileo de las iglesias orientales. Padre Carlos, tengo entendido, si no me equivoco, que son en Europa hay muchas iglesias de estos ritos especiales y dentro de los templos no hay sillas, la gente todo el tiempo es de pie. Hay unos con sillas, otros sin ellas, es simplemente descubrir, busca una experiencia profunda de Dios. Hay una mayor mistagogia o digamos camino para entender el misterio porque nuestra ritualidad latina en Occidente a veces es más doctrinal, más conceptual. La ritualidad en Oriente busca más el acercamiento, digamos, al misterio del Cristo muerto y resucitado, del Cristo celebrado. Y pienso que para enriquecer nuestra fe sería muy valioso, a propósito de la moda, de que mucha gente quiere conocer del hinduismo o del budismo, que conozcamos, por ejemplo, esta tradición mística, esta tradición mistagógica, esta tradición de experiencia de Dios, de oración, del mundo de Oriente. Recuérdese que Bizancio fue una capital muy importante en los imperios antiguos y fue una capital muy importante también en toda la historia de la iglesia, en Constantinopla concretamente. Entonces es la capital y Bizancio el imperio. Tenemos que decir, hay que aprender de toda esta tradición, no juzgarla y aprender a aproximarnos a ellos libres de prejuicios y reconocer qué hay, qué valores, qué gestos, qué liturgia puede enriquecer también nuestra vida religiosa. Sí, eso suena incluso fascinante, Padre Carlos. Y bueno, cambiando de tema, les contamos que la directora de la Fundación Niñas de la Noche dijo que las prostitutas no son repugnantes ni enfermas, que esto es falso. Lois Lee es la fundadora de Children of the Night. Esta organización ayuda a menores a salir de la prostitución en Estados Unidos. Les ofrece educación y títulos con los que poder integrarse en el mundo laboral. La organización se fundó en 1979 y ha sacado de la calle a miles de personas. He ayudado a más de 12.000 niños y ahora que han crecido también ayudo a sus hijos. Les echo una mano cuando es necesario. Nuestras oficinas están abiertas 24 horas al día, los 7 días de la semana. Pero además tenemos gente en la calle, donde las bandas han ganado más poder. Pusimos grandes carteles para darnos a conocer y rescatamos a chicas a quienes ni siquiera la policía puede ayudar. Su organización ayuda a prostitutas o a jóvenes en situación vulnerable. Les ofrece sobre todo educación. Les dan clases particulares gratuitas y online, incluso a quienes aún están dentro de las redes de explotación sexual. Pueden conectarse en un iPhone o en un ordenador. Se conectan a través de Zoom. Hay tutores a su disposición. Tienen 2 citas a la semana, a veces 3, durante 1 hora. Todo lo que tienen que hacer es concertar sus citas, tener un dispositivo móvil y acceso a Wi-Fi. Tenemos chicas que trabajan en moteles o paradas de camiones con sus proxenetas, que hacen el álgebra en el móvil y luego salen a prostituirse. Lois Lee señala que, aunque está orgullosa de su trabajo, reconoce que el problema de la explotación sexual de menores es difícil de resolver a corto plazo. Es un problema social. Hay que acabar con la delincuencia, encerrar a los proxenetas, pero también hay que decir que se debe ayudar a las chicas sin llevarlas a la cárcel. Hasta que se ayude de verdad a la gente no habrá solución. Y eso es algo que escapa a la comprensión de todo el mundo. Ven a estas personas como repugnantes, como enfermas, como que no merecen ayuda. Eso no es verdad, eso no es verdad. Lo he visto por mí misma. Tengo mujeres jóvenes increíbles de las que nunca se sabría que se han dedicado a la prostitución. De hecho, Lois Lee lamenta que muchas de las víctimas de la prostitución sean tratadas como delincuentes. Niñas de la Noche hay en todas las partes del mundo y yo pienso, Padre Carlos, que la sociedad se ha ido anestesiando frente a este fenómeno y al drama que hay detrás de todas estas niñas, Padre, de sus carencias. No solamente anestesiando, sino que también hay mucha carga ideológica de prejuicios.
sé de sacerdotes que trabajan o han intentado trabajar con prostitutas y son señalados, no mirando su trabajo pastoral, sino mirando segundas intenciones. Creo que son las pequeñas de Dios. Siempre tenemos que recordar ese pasaje precioso del Evangelio de Mateo, cuando él dice: he venido a los enfermos, no a los sanos, he venido a los pecadores, no a los justos. ¿Quién no conoce el tema de la mujer sorprendida en adulterio, cuando el nombre de la ley, el nombre de la pureza, el nombre del cumplimiento de la norma, querían matar a pedradas a esta mujer sorprendida en flagrante adulterio? Y Jesús responde una frase que todos conocemos: el que esté libre de culpa, que tiene la primera piedra. Qué bonito un trabajo sin prejuicios. A veces dentro de la misma iglesia, en agentes pastorales, frente a prostitutas, que pueden estar allí bien por ignorancia, bien por un afán de dinero que tal vez no pensaron que podían conseguir de otra manera, bien por una disfuncionalidad familiar, bien por una soledad afectiva. Como decían las abuelas, las mujeres dan sexo buscando amor y el hombre a veces da amor buscando sexo. De manera que nadie sabe lo de nadie y nadie sabe qué hay en el corazón de una joven prostituta que la llevó a una vida que para nada tiene, como le llaman, la vida fácil. No la tiene fácil una mujer de estas, recibiendo extraños, personas con desviaciones, expuesta a violencias, expuestas a enfermedades, expuestas a utilización, a trata de personas en otros países. Yo creo que hay que mirar con más libertad interior. No recuerdo el nombre de un cardenal, murió ayudando en un prostíbulo, lo hacía hace muchos años, no faltaron quien lo juzgó, murió en un prostíbulo, pero los que lo conocían sabían que era un hombre de evangelio y un hombre que trabajó por todas estas mujeres de la vida de la calle. Y hay muchas comunidades que tienen concretamente, comunidades religiosas que tienen ese carisma. Las adoratrices. Exactamente, de ayudar a estas niñas. Sí, la recuerdo, me tocó a mí trabajar siendo seminarista en un prostíbulo con unas religiosas y miraba el drama de estas niñas, su disfuncionalidad familiar. O sea, no se llega a este lugar simplemente por degeneradas o por sinvergüenza, diría alguna. Habrán también esos casos, pero muchas, hay una historia de dolor, de desamor, de soledad, de pobreza, de ignorancia, y escogen uno de los caminos más duros, que es el de vender, traficar con su propio cuerpo. Usted lo ha dicho, debe ser una de las cosas más duras, Padre Carlos. ¿Qué opina del llamado, digámoslo así, prostitución de lujo, Padre? Todas estas niñas con las webcam, niñas que de pronto no necesitan tanto el dinero, pero tienen la ambición de conseguir más plata. Me parece más censurable cuando he atendido una webcamer que me dice: yo no me estoy prostituyendo, porque mi cuerpo no lo estoy entregando. Y yo digo: no lo entregas corporalmente, pero lo estás entregando visualmente a través de una cámara, en una red social o en un canal privado a un extranjero porque te da unos dólares. Primero, estás vendiendo tu cuerpo y tu intimidad por dinero, y segundo, estás haciendo acciones denigrantes contra tu dignidad simplemente por traficar con dinero, y a veces la excusa es para mis cosméticos, para mi ropa, y es doloroso encontrar esa prostitución de lujo, niñas de universidades, de familias pudientes económicamente, pero la ambición de dinero y la falta de valores morales la llevan a sentirse muy cool y a decir que es normal. Hablando con personas que han conocido este mundo, me dicen, se les ve la tristeza a estas niñas webcamer. Muchas se inician en el mundo de las drogas tratando de llenar sus vacíos, y en definitiva es una cosificación. Es doloroso escuchar que son los novios, los managers, los que administran, y yo digo, ¿qué novio puede amar verdaderamente cuando a su novia la mercantiliza para ganar dinero? Esto es una absoluta
crisis de valores antropológicos, morales, sobre lo que es la persona humana y luego decir con alguna altanería, con algún despacho, decir, esto es mi vida, esto para mí es normal, este es un trabajo como cualquiera. No es un trabajo como cualquiera, es un trabajo doloroso y que daña la dignidad humana. Y lo más curioso, Padre Carlos, es que a estas niñas que están en la calle, en los bares y demás, niñas pobres, necesitadas o mujeres pobres necesitadas, las censuran, les dicen repugnantes, enfermas, como decía la nota, pero a las webcam de lujo o a la prostitución de lujo, la sociedad los abraza. Damas de compañía. Las defiende bien. Escort, damas de compañía, y las otras rameras. Sí. Es como un doble rasero y en esto hay mucha hipocresía. Y no, en ningún caso. Creo que hay más pecado, para que utilicemos la palabra adecuada, hay más malicia, hay más corrupción en esta prostitución de alto nivel, que en la prostituta que a veces por ignorancia se deja arrastrar. Qué pesar que ciudades en Colombia como Cartagena y ahora Medellín, porque las niñas antioqueñas países tienen fama de ser muy bonitas en América Latina, nuestra ciudad se haya vuelto un destino de turismo sexual, de depravados que vienen con dólares y al cambio les es muy rentable, muy favorable, meten droga y meten una niña menor de edad, no sé qué, 2 niñas, y bueno, es deplorable. Afortunadamente las autoridades de la ciudad, la alcaldía ha tenido mano fuerte y quieren acabar con este flagelo. No es el tipo de turismo que necesitamos. Inclusive, Padre, yo quisiera pedir oración, Padre, por todas esas niñas que son esclavas sexuales en Europa y en Japón, en tantas partes del mundo. Es que uno simplemente imaginarse, Padre, uno pasar todos años y años metido en una habitación recibiendo hombres y hombres y hombres sin ganar nada, sin poder ir para sus casas, es una cosa aterradora, no, Padre. Tú sabes que no hay amor, solo hay egoísmo, hay autogratificación de parte del cliente. Que las tratan mal. Hay violencia, de perversiones, muchas cosas. Entonces uno dice, esto no es vida fácil para nada. Infierno. Orar y yo creo que la iglesia tiene más presencia pastoral y menos prejuicios, porque sé de gente que ha querido meterse en ese trabajo, pero me da miedo que me juzguen hay que tener esa gran libertad interior para trabajar por estas pequeñas de Dios que han perdido el camino. Bueno, y de la prostitución pasemos a las estafas, porque con motivo del jubileo en el Vaticano, en Roma, en fin, se están vendiendo souvenirs ilegales. No había comenzado el jubileo y la policía ya incautó en octubre más de 100.000 artículos falsos. 6 meses después, las cifras se han disparado hasta límites insospechables. Y si no, fíjense en el dato, más de 16 millones de souvenirs ilegales confiscados por la Guardia de Finanza desde el inicio del Año Santo. También la denuncia contra 11 personas, 10 asiáticos y un italiano. La operación forma parte de un plan que empezó el 24 de diciembre, pero que se organizó mucho antes. Lo explicaba este medio hace unos meses un miembro de este cuerpo de seguridad. In vista del giubileo, seguramente... Con vistas al jubileo, seguramente hay que vigilar constantemente varios centros comerciales, varios puntos clave de la ciudad donde pueda haber más peregrinos durante el día. Y fue exactamente lo que hicieron, peinar con controles los diversos distritos de Roma. Fue entonces cuando se descubrió este tipo de comercio ilegal. Estafas que además violan las leyes sobre la propiedad intelectual, al no contar con los permisos oficiales y tratarse de réplicas falsas. De hecho, las autoridades encontraron objetos religiosos de todo tipo, cruces, rosarios, medallas o llaveros, impresos con imágenes sagradas, el escudo del Vaticano y la cara del Papa Francisco. Esto del contrabando es un problema mundial, Padre, porque pone en peligro el comercio legal que paga realmente impuestos, ¿no? Esta es la condición humana aquí en todas partes. Lo vemos. Y claro, es el año jubilar, esperan más de 30 millones de peregrinos. Entonces están los legales que pagan impuestos, están los piratas. Exactamente, pero más lamentable, Padre, es que se están vendiendo reliquias falsas, supuestamente de Carlos Acutis, de varios santos, totalmente falsas. Con seguridad, y la gente en su buena fe quieren la reliquia de un santo ahora tan querido como Carlos Acutis. Y bueno,
les parece a uno, no sé, darle risa o darle dolor, pero es la verdad el ser humano es tremendo. Y digamos en el mundo digital ahora los plagios, las fake news, los bulos, eso está a la orden del día. Yo quisiera leerle aquí un aviso que apareció. En eBay vendieron precioso relicario antiguo con reliquias de primera clase de Santa María Magdalena, cabellos y una partícula de hueso. La puja comenzó con $19.99. El ganador ganó pagando $415, más $40 del envío económico fuera de Estados Unidos. Imagínese, Padre María Magdalena, ¿quién va a tener eso? Jesús, ¿quién lo puede tener? La gente es tan crédula, pues dicen que hay vivos porque hay bobos. Sí. Entonces, cuando la gente es tan crédula, muy fácilmente le pueden estafar. ¿Dónde estará el cabello de María Magdalena hace 2000 años? Un pedacito de su hueso. Y la gente pujando, muchos en una... La gente pujando y se multiplicó por 20, $19, casi a 400. A 400, exactamente. Padre Carlos, con esto de las reliquias, hay reliquias de primera, segunda y tercera clase, ¿no? La llamamos más reliquias de primero, segundo y tercer grado. Primer grado es normalmente una parte del cuerpo, un cabello, parte del hueso, también la sangre, en el caso, por ejemplo, reliquias que conozco de Juan Pablo II. La reliquia de segundo grado son utensilios muy personales, muy cercanos, puede ser del hábito, puede ser de lo que utilizaba cotidianamente. Las vendas, por ejemplo, del Padre Pío que tocaban las heridas. Sí, todo lo que ya no es parte de su cuerpo, pero que estaba en contacto directo. Y las reliquias de tercer grado son aquellas que nosotros colocamos directamente con las reliquias de primer grado, entonces... la llamamos reliquias de tercer grado, han estado en contacto directo con ellas. La reliquia es simplemente una constatación de que una persona que admiramos, que veneramos por su santidad, por su vida, fue una persona histórica, real, que pasó por el mundo y de la cual se conserva una parte de su cuerpo o utensilios muy cercanos de uso corriente o de uso cotidiano para el santo, para la santa. Esto de las reliquias es algo fascinante. Pero bueno, vamos a finalizar con una nota interesante. La serie de Chosen, Los Elegidos, acaban de estrenar la Cena del Señor, la última Cena del Señor. Así que vean ustedes. La serie de Chosen ha estrenado su quinta temporada con el episodio titulado La Última Cena. La premier en Roma y el Vaticano contó con la presencia de Elizabeth Tavis, actriz que interpreta a María Magdalena en la producción. Todos tienen opiniones muy diferentes sobre quién fue esta mujer, así que traté de basarme en lo que dicen los evangelios y también en el trabajo que han hecho los guionistas para la serie. Y realmente han hecho un trabajo hermoso al hacerla muy humana. Creo que mi parte favorita de su historia es lo identificable que es. Comete errores, lo intenta, a veces duda de sí misma y esas son cosas con las que me identifico. La nueva temporada explorará los momentos decisivos previos a la Pasión de Cristo. Con una producción cuidada y un enfoque narrativo detallado, la serie continúa su expansión. Ya se ha convertido en un fenómeno global con millones de espectadores en todo el mundo. Según la serie, según los críticos, esta serie presenta a un Jesús muy empático, muy cercano, pero que dicen que la misma está llena de ficción, de cosas que solo están en la cabeza del que escribió el guión. Pues muchos conocen la serie que se ha visto mucho en redes sociales, Los Elegidos de Chosen, y que llama la atención porque no es un Jesús idealizado, un Jesús mitificado, sino un Jesús a veces escandalosamente humano. Entonces la gente dice, pues no nos imaginemos estos diálogos o estas escenas con Jesús sin que haya nada herético ni mucho menos. Sé que hay mucho capital de iglesias cristianas detrás de esto y hay, digamos, una versión más desde la teología protestante que desde la teología católica, pero no deja de ser un recurso narrativo porque hoy cuando la gente tiene tanta capacidad para lo visual y la gente ya normalmente no lee libros, por ejemplo las nuevas generaciones, esta es una buena aproximación a conocer la vida de Jesús, la vida del Hijo de Dios, la vida del fundador de la religión más extendida en el planeta,
aunque tiene muchas escenas que uno, repito, rayan en la ficción y buscan, digamos, la producción tipo Hollywood, que es el gancho para atraer y para captar la atención de los seguidores o internautas, porque más allá de que están en plataformas digitales, pues mucha gente las empezamos a ver en su momento a través de un aplicativo. Padre, ¿qué tan ético es esto? Crear una trama alrededor de Jesús, porque Jesús tiene su propia historia. ¿No podría desviarse del evangelio real? Tiene su desafío. Ciertamente están los evangelios canónicos a los cuales la Iglesia les ha dado la total credibilidad, pero sabemos de todas maneras que los evangelios fueron escritos en lo que los alemanes llamaban el Sitzenleben, un ambiente vital, un género literario, y por eso detrás de cada evangelio hay una verdad teológica, aunque no exactamente histórica, sobre todo, por ejemplo, el evangelista Juan, que es completamente distinto de los llamados evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Es interesante esto. Yo creo que es un intento por hacer muy cercana la vida de Jesús de una manera que no resulte muy rosa, muy mitificada, más humana, pero no deja de tener sus desafíos, porque la gente puede entender que esta es la verdad histórica, y creo que nunca podremos hacer una aproximación exacta del fenómeno Jesús de Nazaret, de lo que es el misterio de su persona y de lo que es la trascendencia de su misión redentora para la humanidad. Bueno, yo en lo particular no estoy como de acuerdo en que se creen ficción alrededor del Señor, porque esa ficción, como puede ser buena y puede llevar a las personas a algo bueno y positivo, también puede llevarlas a algo totalmente distorsionado. Bueno, Padre, muchísimas gracias por su participación en el programa, por su asesoría permanente, a todos ustedes que nos han acompañado, a Ron Reports, a todo el equipo de Amén Comunicaciones y al Control Master acá en el canal, Adrián Maduro. Que estén muy bien. Que la Virgen en este mes de mayo nos acompañe y nos guíe a todos.